Ya, muy buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Técnica de Ambato. El día de hoy vamos a hacer un pequeño conversatorio acerca de las entrevistas. Por favor, ¿puede ayudarnos presentándose? Claro que sí, buenas noches con todos. Mi nombre es Andrea Mena, soy psicóloga clínica y tengo una maestría en psicopedagogía dirigida para niños y para adolescentes. Actualmente estoy trabajando para el Ministerio de Educación, ya llevo 9 años y estoy trabajando en un colegio que tiene desde inicial hasta tercero de bachillerato. Listo. Bueno, a continuación vamos a dar unos pequeños objetivos que nos van a servir para este diálogo. Ya, los objetivos que buscamos con esta entrevista es conocer y comprender el enfoque terapéutico de un profesional de la psicología clínica, así como los métodos, herramientas, habilidades y criterios que emplea durante las entrevistas terapéuticas, con el fin de profundizar el proceso de recolección de información, evaluación y construcción de una relación terapéutica. Ese es el objetivo principal. Como objetivos específicos tenemos identificar el enfoque terapéutico, los instrumentos que utiliza el psicólogo y los instrumentos que utiliza el psicólogo para llevar a cabo la entrevista clínica. Y por segundo objetivo específico es reconocer las habilidades, actitudes y errores que deben considerarse durante una entrevista terapéutica según la experiencia del profesional. Listo. Entonces, bueno, para empezar este pequeño conversatorio, ¿qué enfoque terapéutico es el que usted utiliza? ¿Y cuáles son los instrumentos que utiliza para recoger esta información? Bueno, en mi caso, o sea, como psicóloga clínica, me gusta más del psicoanálisis. Siempre creo que es la corriente con la que yo más he trabajado desde el psicoanálisis, pero también al estar en el campo educativo, también empleo lo que es la corriente cognitiva conductual. Entonces, con estas dos corrientes, aunque son bien diferentes, completamente diferentes, uno puede atender los diferentes casos. Yo creo que la clínica cognitivo-conductual nos ayuda bastante, como yo estoy en el ámbito educativo y con niños a mi cargo, entonces creo que nos ayuda bastante, pero también la corriente psicoanalítica, al ser más profunda y analizar el origen del problema desde el ámbito inconsciente y consciente, ayuda bastante. Listo. Como siguiente pregunta, Buenas noches. Dentro de la terapia que ofrece, eh, ¿de qué manera cree que es importante la entrevista? Bueno, la entrevista creo que es la parte principal. Después del motivo de consulta, la entrevista es la que nos va a ofrecer el por qué el paciente está ahí, qué es lo que necesita, cuál es su problemática, a dónde quiere ir dirigida la terapia psicológica. La entrevista nos permite recabar información y sea la corriente que se emplee, uno puede de esa manera saber sobre qué va a trabajar. En qué orden va a trabajar y poder establecer un plan de intervención, porque todos trabajamos con planes de intervención. Entonces, es recopilar la información necesaria para tener el punto de partida en base al motivo de consulta, ver con qué herramienta vamos a trabajar y de ahí sí poder crear un plan de intervención. Como siguiente pregunta tenemos, ¿usted cómo lleva a cabo sus entrevistas cuando recolecta información? Bueno, cuando yo trabajo, yo ya tengo establecidas las preguntas, como quien diría, básicas, lo que son datos informativos, antecedentes familiares, eh, el genograma que, bueno, lo manejamos, conocer a la familia. También depende del caso, yo trabajo con el embarazo de la madre, algún problema que se ha tenido, alguna situación importante que se deba conocer por algún tipo de trastorno que se presente. Después de eso tenemos algunas preguntas básicas en base al motivo de consulta, desde cuándo empezó este malestar, alguna situación importante que se haya dado en la familia o tal vez alguna discusión reciente, tiene algún tipo de medicamentos que tome, cuándo fue la última vez que se presentaron estos rasgos y diferentes preguntas que uno va haciendo en base a la necesidad del paciente. No pueden ser, yo creo que los datos informativos, los antecedentes familiares, algunas enfermedades significativas son los puntos claves, pero de ahí, según cómo vaya el paciente con su motivo de consulta, uno va creando y aumentando más preguntas a la necesidad. Y para llevar a cabo la entrevista, ¿cuál cree que es el objetivo principal para llevarla a cabo?
El objetivo principal es conocer más al paciente, a la persona con la que vamos a trabajar. Creo que la entrevista también nos permite hacer el rapport con el paciente y poder darle esa confianza y ese espacio de yo te voy a escuchar, te voy a ayudar. Obviamente todos sabemos que cuando uno va a atención psicológica lo hace de manera voluntaria. No se puede ir obligado. Entonces, cuando llega el paciente ya tenemos un primer avance. Con la entrevista le conocemos un poco más y obviamente en las preguntas que aplicamos, creamos esa empatía con el paciente, esa relación, ese vínculo, y de ahí partimos en adelante para ver cómo vamos a trabajar. Si es que uno no maneja bien una entrevista, puede perder pacientes. Puede ser que el paciente siente y diga, no tuve ninguna conexión con el psicólogo porque solo se sentó y me dijo nombre, apellido, que se han dado a veces algunos casos. Nosotros como profesionales también tenemos nuestros psicólogos y también vemos la corriente que maneja y así no sea de nuestro agrado, si es que existe esa química con el psicólogo, si es que llegó a mí, yo puedo continuar, así no sea de la corriente que yo quiero, puedo continuar una atención. Ok, y adentrándonos un poquito más en lo que es el proceso de la entrevista, bueno, tengo una pregunta que la voy a dividir en dos. Entonces, la primera sería, ¿cuáles son los instrumentos, técnicas o habilidades que usted considera que sean esenciales para que se den durante la entrevista? Ya, la técnica, tenemos nosotros la observación, también tenemos las preguntas y las contrapreguntas, porque ya hacemos algo y de repente tal vez como profesionales nosotros sentimos que tal vez no nos dio toda la información completa, entonces podemos basarnos en otras preguntas para complementar la información. Yo también trabajo con esta técnica que es cuando veo que tal vez la persona está muy cerrada, yo siempre les pregunto y digo, voy a decirte una serie de palabras y quiero que tú me digas lo primero que se te viene a la mente. También a veces con los niños, ellos no quieren hablar, entonces lo que yo trabajo con ellos para la entrevista es el psicografismo, son los dibujos libres o la figura humana. Yo sé que esos son test proyectivos que pueden decir, pero eso ya se emplea en, digamos, ya para un diagnóstico. Créanme que en el ámbito educativo uno tiene que emplear en la propia entrevista, yo con un psicografismo puedo incluso hasta detectar cualquier tipo de situaciones de violencia. ¿A qué dibujaste aquí? ¿Sabe que aquí dibujé un monstruo? Ay, ¿por qué es un monstruo? ¿A quién te recuerda? Entonces, voy recopilando información que me sirve como una entrevista, pero también estoy utilizando una técnica proyectiva y ayuda bastante, porque depende del paciente y del entorno. Cuando ustedes como estudiantes de psicología y en mi experiencia como profesional, deben entender que tal vez a nosotros nos dicen, hacen la entrevista, hacen esto, hacen lo otro, no siempre podemos ir en secuencia porque ustedes tienen que adaptarse a la realidad. Y si un paciente le dice, con este chico que tiene un trastorno de atención, usted tiene 5 minutos para trabajar, ustedes en esos 5 minutos deben no ir paso por paso por paso, sino con una técnica abarcar entrevistas, recolección de información, un diagnóstico y tal vez alguna información adicional para su plan terapéutico. Entonces, esa es la primera respuesta a la pregunta. Ok, y bueno, aquí, bueno, siguiendo con el tema, la segunda pregunta sería, y en su experiencia, ¿cuál cree usted que serían los elementos claves en los que deberíamos enfocarnos del paciente durante la entrevista? Ya, lo más importante que ustedes deben enfocarse es en los antecedentes familiares. Dentro de lo que es el psicoanálisis, la corriente que yo manejo y cognitivo-conductual, siempre debemos enfocarnos mucho en la dinámica familiar, de dónde viene el paciente. Si es que nosotros descartamos cualquier situación biológica, fisiológica o neurológica y el paciente continúa con un problema, ustedes deben conocer en dónde se está desenvolviendo, con quién pasa la persona, qué es lo que hace, a qué se dedica, cuánto tiempo le dedica a esa actividad. Si es que yo tengo tal vez alguna persona con discapacidad, perfecto. Antecedentes de la familia que alguien tuvo eso, algún problema, algún trastorno, cómo están trabajando con la necesidad que tiene el paciente, o sea, todo ese tipo de cosas. ¿Qué hicieron antes de llegar a consulta? Porque recuerden que cuando las personas llegan a consulta es cuando ya agotaron todos los elementos que tenían antes y ahora sí dicen, ah, necesito ayuda. Entonces, siempre deben ustedes buscar los antecedentes familiares, personales, el entorno que agotaron ya antes y ahí sí empezar
con las otras preguntas como de complemento con los test o con lo que ustedes necesiten aplicar. Bueno, continuando con este conversatorio, quisiéramos saber cómo sabe usted que una entrevista empieza a ser terapéutica. Cuando la persona ya empieza a decir, ¿sabe qué? Con lo que usted me preguntó, me acordé que el otro día me pasó esto. Cuando la persona ya empieza como a sentir esa confianza y hay esa conexión. Cuando le dice, sí, sí me ha pasado alguna vez esto y sabe que el otro día tal cosa. O sabe que sí me, porque nosotros en las entrevistas siempre damos esto de que me presenté, ya le expliqué lo que vamos a trabajar, cuál es el objetivo de esto, y si usted desea continuar, ¿le parecería? Entonces, cuando nos dicen, sí, yo creo que sí quisiera continuar porque me di cuenta que este es mi problema, ya empieza a ser terapéutico. Cuando también el paciente hace una pregunta, ¿y usted por qué cree que me pasó esto? Sabe que tengo una pregunta y pues, mi amigo, mi conocido, mi familia alguna vez ya me dijo esto. ¿Cree que sea cierto? Entonces, cuando ya hay esas preguntas de parte del paciente o esas dudas o el que dice, está bien, lo voy a consultar, lo voy a pensar si continúo, significa que lo que ustedes hicieron ya llegó y le creó esa dudita, le sacudió algo adentro que dice, tienes razón, debo continuar con una atención. Y bueno, para ya ir concluyendo, quisiera igual tal vez preguntarle cuáles son los errores que considera que, digamos, que más se realiza por parte del terapeuta durante una entrevista. Bueno, varios de los errores cuando uno empieza es cuando se dan los silencios dentro de la atención, dentro de las entrevistas o de un proceso, uno forzar a la persona que nos diga algo. Cuando una persona llora, decirle no llore, tenga aquí está un papelito y ya va a pasar, todo pasa por algo. No podemos ser consejeros, somos orientadores. Cuando nosotros dentro de nuestro diálogo dice, le comprendo, le entiendo, porque a mí también me pasó una vez lo mismo y tratar de que se convierta en una charla de amigos o de conocidos o de recién nos estamos conociendo, el poner nuestra situación familiar o personal como un ejemplo, como una comparación con el paciente, no podemos hacer eso. Cuando los errores que también a veces se tienen es que uno dice cualquier cosa, me llama, este es mi número, cualquier consulta me avisa y ya esas consultas empiezan a ser cada vez más frecuentes y ya se pierde la esencia de la sesión terapéutica, porque lo ideal de una sesión terapéutica es que uno se le deje al paciente picando un poquito con esa intriga y desee regresar. Pero si en cambio yo le ofrezco mis servicios gratuitos por un mensaje de texto, por un mensaje de voz, se pierde la esencia, porque estoy saliéndome de mi lugar de trabajo. Para una emergencia puede funcionar, pero no que sea siempre. De igual manera, no respetar los horarios. Ustedes como psicólogos trabajan de tal hora a tal hora y tengo mi espacio personal y familiar. Si es que yo rompo eso constantemente con mis pacientes, ellos se van a acostumbrar y no hay el respeto. Y eso se ve reflejado en las sesiones, en que llega el paciente y quiere imponer cómo manejar las sesiones, más no ustedes. Entonces son algunas de las cosas que a veces pasa, que a veces sucede, o incluso cuando dejamos que el paciente nos intimide diciendo, pero usted qué va a saber, es que usted es muy joven para ser psicólogo y yo ya tengo mi experiencia. Entonces a veces hay esos bloqueos y uno dice, no, es que yo sí estudié, sí me formé y empieza a darles explicaciones a los pacientes. Entonces también son esos errores que pueden suceder porque nos cogen, como uno dice, o sea, de sorpresa y uno se queda congelado. Entonces hay que también saber diferenciar la postura. Pueden tener los pacientes muchos años de experiencia, pero ustedes tienen la clave que les va a ayudar. Por algo les están buscando. Porque si supiera el paciente todas las respuestas a las preguntas que tiene, no estaría donde un psicólogo. Entonces, como conclusión podríamos concluir con lo que con lo que nos ha dicho, que la entrevista, en base a la entrevista terapéutica, es en donde nosotros como psicólogos podemos crear un rapport, podemos crear una conexión con la persona, con el paciente que nos está buscando, como usted le dice, porque la persona sabe que necesita algo que resolver, en donde tenemos que ser atentos, tenemos que ser empáticos, tenemos que tener una escucha activa para poder darle preguntas y contrapreguntas a a la persona, para poder eh,
ayudarle y más que ayudarle, guiarle en lo que necesite sin darle las respuestas que esta persona nos pueda, bueno, que la persona pueda resolver las cosas por sí misma. Si es así, si no me equivoco, y quisiera que nos diera unas recomendaciones que usted nos podría dar en este caso de la entrevista terapéutica. Claro que sí. Sepan que la entrevista es como un pequeño escáner a la persona con la que están trabajando. Un consejo también es que a veces las entrevistas no siempre salen como uno espera. No siempre uno va cumpliendo con todas las preguntas que se plantea, o a veces resulta que en media entrevista el motivo de consulta era uno y cambia completamente toda la situación y tal vez el paciente se queda callado, no desea hablar. Deben tener toda la paciencia y entender que son seres humanos, que tal vez sí con un paciente me funcionó una entrevista que yo hice, con otro paciente no es que tiene que ser exactamente igual. Todos los seres humanos son un mundo diferente. Entonces, sus entrevistas, más que ser así, secuenciales, que no se pueden modificar, deben siempre ustedes plantear diferentes preguntas en el caso de mi paciente. Llega, yo ya voy, bueno, con la experiencia uno va adquiriendo esa capacidad de que ya va escuchando y ya se le van planteando algunas preguntas. Podría ir por aquí, podría ir por acá. Qué raro que me diga esto si el motivo de consulta es otro. Entonces, deben ustedes siempre abrirse a que la persona no solo va a tener problemas personales, valga la redundancia, sino también viene con antecedentes familiares, sociales, personales, de pareja, expectativas, frustraciones. Entonces nosotros tenemos que en una entrevista abarcar todo eso. No en unas 20, 30 preguntas, pero sí con algo que uno pueda decir, ya, con esto cubrí todo lo que necesito, toda la información. Esa sería la recomendación. Siempre no asustarse, no preocuparse, no generalizar, sino entender que todos somos un mundo diferente y que eso también, que si es que al tener mis entrevistas con mis pacientes, algo se mueve dentro de mí, me genera algún malestar, alguna cosa que me hizo sentir así como que me congelé. Necesitan también, como psicólogos de formación, también hacer su proceso terapéutico. Porque si es que algo de mi paciente me llegó a mí, significa que eso hay que solucionar para que dentro de mi proceso terapéutico o del entrevista del proceso terapéutico no choque, porque si no, no voy a poder trabajar con eso. Listo. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. La verdad, estos espacios, estos pequeños conversatorios nos ayudan a aprender un poco más de otros profesionales, no limitarnos solo a la universidad. Y bueno, agradeciéndole igual a usted mucho por la participación en el conversatorio. Y listo. Que tenga una buena noche. Igualmente, chicos, muchísima suerte y qué bueno que hayan escogido esta carrera que es una de las mejores. Que les vaya Sí, bien. muchas gracias. Muchas Cuídense mucho. gracias. Con gusto. Muchas gracias.